esta actividad consistió en formar, como dice mi compañera, los 5 órdenes clásicos en una base de PVC de una altura de aproximadamente 30 centímetros, en el cual usamos de material arcilla para la elaboración de... A continuación nombraremos el nombre de cada uno de los órdenes: dórico, corintio, compuesto, toscano y jónico. A continuación le vamos a mostrar el proceso que llevamos a cabo sobre los órdenes. Las características y partes de cada uno de los órdenes clásicos. Primeramente está el dórico, que cuenta con el esterobato, el estilobato, el fuste y el capitel. El orden dórico es el más arcaico y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos. Proviene del pueblo dorio, es el orden griego por excelencia. Cuenta más antiguo, más sencillo, dando sensación de robustez. Cuanto más tardío, más esbelto y proporcionado es, logrando así la armonía y belleza clásica. Se empleó en la Grecia continental desde el siglo VII a.C. y en el sur de Italia. El Partenón, templo dedicado a Atenea Parternos en los Acrópolis de Atenas, es sin duda el máximo exponente de ese estilo arquitectónico. Simboliza fuerza e heroicidad, utilizado sobre todo en ese simbolismo en el Renacimiento. Otro de los órdenes es el jónico, que está compuesto de basa, fuste y capitel. El orden jónico es el segundo en el sentido cronológico de los órdenes arquitectónicos clásicos, que tuvo su origen hacia el siglo VI a.C., en la costa oeste de Asia Menor y en las Islas Cícladas, archipiélago situado en el sureste de Grecia en el mar Egeo. Es más esbelto y airoso que el orden dórico. Ha dejado abundantes muestras de su estilo, de las que, como por ejemplo, es más canónico. Cabe destacar el templo de Atenea Nike en la Acrópolis de Atenas. Sin embargo, habiendo sido imitado a lo largo de la historia, la versión más admirada y copiada del siglo XVIII en adelante fue el del romano templo de Portunus. Otro orden es el corintio, que de igual manera está compuesto por basa, fuste y capitel. El orden corintio es el más elegante y ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Se atribuye su creación al escultor griego Calímaco en el siglo IV a.C. Esencialmente es similar al orden jónico, del que difiere básicamente en la forma y tamaño del capitel. Una de las construcciones más destacables ejecutadas según las pautas estilísticas del orden corintio es el monumento de Lisícrates en Atenas, levantado hacia 334 años antes de Cristo. Ahora toca el toscano, que consta de base, fuste, capitel y arquitrabe. El orden toscano no pertenece al grupo de los órdenes arquitectónicos griegos, dórico, jónico y corintio, sino que es la aportación etrusca a los órdenes clásicos. Deriva del dórico, del que es una simplificación y fue utilizado en Etruria, Italia, en época anterior a la conquista de Grecia. Posteriormente fue adoptada y difundida por los romanos.
Con el paso del tiempo, dado que los arquitectos renacentistas conocían mucho mejor el arte romano que el griego, el orden toscano también fue muy habitual desde el siglo XV, mucho más que el orden dórico, que prácticamente era desconocido y no fue recuperado hasta el neoclasicismo. Ahora les vamos a hablar sobre el compuesto. El compuesto está conformado sobre el basa, fuste y capitel. El orden compuesto es un orden clásico mixto, que no pertenece al grupo de órdenes arquitectónicos griegos, sino que el toscano es una de las apartaciones romanas de los órdenes clásicos. En proporciones y elementos compositivos es idéntico al orden corintio, con dos variaciones. La base es más rica con las molduras y se asemeja al fuste dórico invertido, mientras que el capitel es una mezcla de composición que combina las volturas del capitel del orden jónico con las hojas de acanto del capitel del orden corintio. Con esto concluimos sobre todo lo que hablamos de los órdenes clásicos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.